Y estamos hablando que hay una diferencia entre el trato de Dios con uno de sus hijos que con aquellos que no son sus hijos. Hay diferencia entre la condena judicial y la disciplina paternal. El juez en el tribunal condena al infractor de la ley demandando que pague la pena de su hecho, pero el mismo juez, cuando vaya a su casa y encuentre que su hijo ha sido desobediente, ¿acaso le condena a prisión o a pagar una multa? No. Solamente le castiga con el propósito de restaurar el gozo de ocupar su lugar en la familia. De la misma manera, Dios juzgó los pecados del creyente en la cruz del Calvario. El creyente murió en la persona de Cristo, pero ahora que es hijo de Dios, el Padre le castiga con amor cuando se desvía. Eso tampoco el pueblo de Dios mucho lo sabe. De repente le pasan cosas a muchas personas y no saben el por qué. Autoanalícese y arrepiéntase de sus pecados. Tal vez tenga falta de perdón, tenga odio, tal vez esté en adulterio, tal vez esté en fornicación, y entonces viene la disciplina de Dios sobre su vida. Dios también nos dice a los cristianos que crezcamos en la gracia. Debemos dar énfasis pues al hecho de que Dios quiere que nuestro estado se aproxime más y más a nuestra posición. Quiere que no pequemos. Primera Juan 2:1 dice: hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Efectivamente, también nos ha dicho que seamos perfectos. Y en Hebreos 10:14 dice: porque con una sola ofrenda de su propio cuerpo, de su propia muerte, dice, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los que se apartaron para Dios, a los que voluntariamente tomaron la decisión de santificarse, a los santificados. Hebreos 10:14 entonces dice: porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Ante los ojos de Dios, si usted es un hijo de Dios, es perfecto, es justo. Ante los ojos de la gente y en la vida natural podemos tener nuestros pecados, no vivir en pecado, porque entonces la persona da fruto de que no es un convertido realmente, pero entonces viene la disciplina de Dios. Entonces dice: sed pues perfectos, como vuestro Padre es perfecto. Dice Mateo 5:48. San Juan capítulo 3, versículo 17 dice que somos salvos, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo, para que seamos salvos por medio de él. En Filipenses dice en el capítulo 2, versículo 12, que debemos de ocuparnos de nuestra salvación. Debemos estar atentos para no caer en el engaño del diablo, que anda buscando que caigamos en pecado para que se rompa la comunión con Dios, para que venga la disciplina de Dios y para que Dios se aleje y Él nos pueda dar con todo. También nuestros deseos pecaminosos hay que borrarlos. Algunos hemos hecho un pacto de no ver nada que sea, digamos, pecaminoso en el cine, en las películas, en el internet. Pero si usted está alimentando su tendencia al pecado con pornografía o cosas por el estilo por internet, viene la disciplina de Dios y va a pasar algo si es un hijo verdadero. O por lo menos Dios se va a apartar y ya no va a tener la cobertura de Dios y ya va a estar solo, y cuando ore no va a tener respuesta porque Dios se ha corrido. Usted sigue siendo un hijo, pero es como aquel hijo que a propósito le rompe al padre, no sé, le mancha el auto, le mancha el tapizado,
o le raya el auto a propósito porque se enojó, el padre pone una distancia y también lo disciplina. Así es Dios. Entonces, en realidad el Hijo de Dios no se liberará completamente del pecado hasta que venga Jesús a salvarnos y nos lleve a nuestro hogar al cielo. Pero durante su vida puede y debe creer y crecer en la gracia de Dios mediante la oración, el estudio de la Biblia y la meditación, llegando a asemejarse más y más al Señor Jesús. Segunda Pedro 3:18 dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Entonces, dice segunda Pedro 3:18, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La enseñanza uniforme del Nuevo Testamento con respecto a la vida cristiana es que los creyentes deben andar de una manera digna de su vocación. Efesios 4:2 dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a nosotros en amor. Y el versículo anterior dice, en Efesios capítulo 4, versículo 1, yo pues les ruego que anden como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Así dice Efesios capítulo 4, versículo 1 al 3. Y uno de los pasajes más sobresalientes sobre este tema es Tito del capítulo 2, al versículo 11 al 14, dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la maldad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada, que es el regreso de Jesús, o la venida de Jesús, o la segunda venida de Jesús, a buscar a su iglesia, a sus hijos verdaderos, que pueden estar en cualquier iglesia, pero que hayan entregado la vida a Jesús, hayan nacido de nuevo y tengan el Espíritu Santo en sí mismos, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo justa, sobria y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Usted vea que habla de la segunda venida de Jesús, que habla que Jesús es Dios, dice la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esto lo digo porque muchas religiones que creen que Jesucristo no es Dios, pero nosotros creemos en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Por eso el Señor Jesús dijo que debíamos bautizar en Mateo 28 al final a las personas que se conviertan a Jesús en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Entonces, dice que tenemos que aguardar la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, que va a venir a buscar a aquellos que le aman. Eso está en Tito, capítulo 2, versículo 11. Dice, y en el versículo 14 dice: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, amante de las buenas obras, celoso de las buenas obras, deseosos de hacer buenas obras. Entonces Jesús se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos, para borrar, para volvernos a comprar, para sacar toda iniquidad y purificar para sí mismo un pueblo propio. Somos pueblo de Dios, somos pueblo de Jesús y debemos anhelar las buenas obras.
Esto es lo que dice nuestro Señor, nuestro Dios, y debemos estar esperando su venida, donde seremos transformados a su imagen y semejanza, donde nuestros cuerpos, hoy ya algo deteriorados, no van a tener enfermedad, no van a tener llanto, no va a haber noche, donde vamos a ser transformados en personas jóvenes, personas sin dolor y personas totalmente dichosas y felices por los siglos de los siglos. Este es el mensaje más importante que usted puede escuchar. Yo veo a muchos amigos míos que planean un viaje a Grecia, a Ibiza, a Hawái, a Florida, y lo planean y dicen, este es un mejor lugar, y después no llueve o no es el mejor lugar, pero planean y planean muchísimo un viaje. Pero, ¿está planeando usted el viaje final? ¿Está sabiendo que hay una eternidad por delante? Hace poco falleció de golpe un muy querido amigo mío. Se fue. No se esperaba que muriera, pero murió. Pero gracias a Dios que era de Jesús y ahora está en la gloria. Pero si no era de Jesús, ahí está el problema. Puede pasar toda la eternidad en el infierno. Entonces, esto no es planear un viaje a un lugar que puede ser lindo o no. Esto es ser precavido y averiguar dónde va a pasar usted la eternidad. Si en el cielo con Dios o en el infierno con Satanás, en las llamas eternas, donde el gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Preste atención al mensaje y que Dios le abra el entendimiento para comprender lo que estamos hablando. Vamos a otro tema musical y seguimos aquí en este programa.